jamendo.com. Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. Hoy la número 39, en la que vamos a terminar el tema correspondiente a los orgánulos membranosos. Y vamos a terminar con el más grande de todos los orgánulos, el cloroplasto. En realidad no es un único orgánulo, sino una familia de orgánulos que, como ya sabéis, no es haceros spoiler, tienen la gran importancia de llevar a cabo la fotosíntesis. Vamos a comenzar. Los cloroplastos no son más que uno entre toda una familia de orgánulos que reciben el nombre genérico de plastos. Sí que es cierto que son los más abundantes y los más importantes, pero como os ha caído en gracia que os haya tocado un profesor que es botánico, pues tengo que reivindicar la variedad de los plastos. Bueno, es solo un comentario muy breve y tiene que ver con los tipos de plastos que puede haber. En los tejidos meristemáticos, o sea, embrionarios, que presentan las plantas, el orgánulo del que proceden los cloroplastos son los llamados proplastos. Los proplastos no tienen ni tilacoides ni clorofila. Son orgánulos inmaduros y pueden madurar de distinta forma. En algunos casos, en la mayoría de los casos, al madurar fabrican la clorofila y desarrollan los tilacoides y entonces se convierten en cloroplastos, que son de color verde. En otros casos, en lugar de fabricar clorofila, fabrican pigmentos y entonces reciben el nombre de cromoplastos. Por ejemplo, los plastos que hay en los pétalos de las flores, pues tienen los pigmentos de la flor correspondiente. En la amapola de color rojo, en la lila, pues de color morado clarito, etc. Incluso algunos proplastos pueden almacenar sustancias de reserva, por ejemplo almidón, y entonces no tienen color, son blanquecinos, como sucede con los leucoplastos, que están presentes en la patata. Pero lo más alucinante es que unos se pueden convertir en otros. Por ejemplo, si una patata recibe la luz solar, seguramente lo habéis visto alguna vez, que empieza a ponerse la piel de color verdoso, porque sus leucoplastos poco a poco se van convirtiendo en cloroplastos. Bueno, y dicho este speech reivindicativo sobre los tipos de plastos que hay, ahora ya nos sumergimos enteramente en los cloroplastos. El número de cloroplastos presente en las células vegetales es variable. En las algas clorofitas, por ejemplo, sí suele haber un número concreto en cada especie. En Spirogyra, por ejemplo, hay uno solo, en Chlamydomonas más. En las plantas superiores varía de una célula a otra, incluso dentro de la misma planta. Puede llegar a haber 200 cloroplastos. Otra cuestión es el tamaño. El tamaño oscila entre 4 y 5 micras por término medio, pero es verdad que es muy variable. En realidad lo que nos importa es que viene a ser, el cloroplasto viene a ser como una célula procariota grande. Respecto a la forma, pueden tener forma de disco, forma de copa, pueden incluso tener forma helicoidal o forma de estrella, como en Cygnema. Pero lo más normal es que sean más o menos esféricos, ovoides, redondeados incluso, que es lo más común en las plantas superiores. En cuanto a su ubicación, los cloroplastos se encuentran en cualquier
célula de los órganos verdes de las plantas. Preferentemente en las hojas, es la ubicación típica. Y dentro de las hojas, si recordáis el corte transversal de una hoja, se encuentran en el mesófilo, es decir, en la parte intermedia de la hoja comprendida entre las dos epidermis, que es donde se va a concentrar la mayor parte de la actividad fotosintética de la planta. Los cloroplastos son orgánulos recubiertos por una doble membrana lisa, ambas en la parte externa, y con un sistema de membranas interno. Es decir, en total tienen 3 membranas distintas. Las mitocondrias son el único orgánulo que llega a aproximarse un poco a esto. Recordad que tenían solo 2, no 3, 2 membranas, la externa y la interna que estaba plegada. Bueno, las 2 membranas externas, que como os digo son lisas, reciben el nombre de envoltura. La envoltura del cloroplasto es lisa y deja un pequeño espacio intermembranal entre ambas. Por dentro de estas 2 membranas, todo el relleno interno del cloroplasto se llama estroma. En el estroma hay un sistema membranoso del que ahora os hablaré, los tilacoides, y una gran cantidad de proteínas. Es un coloide complejo con proteínas, con polisacáridos, con lípidos incluso, y con ADN. ADN cloroplastidial, que es un ADN circular, bicatenario circular, es decir, como en las células procariotas y como hemos visto en las mitocondrias. Además, también tiene ribosomas. Los ribosomas cloroplastidiales son también 70S, es decir, iguales que los de las mitocondrias e iguales que los de las células procariotas. Y respecto a los tilacoides, es decir, al sistema membranoso interno que hay en los cloroplastos, forman 2 tipos de sacos membranosos. Unos son escasos y bastante largos. Reciben el nombre de lamelas o laminillas. Y los otros son mucho más estrechos y mucho más numerosos. Reciben el nombre de tilacoides del grana. Tienen realmente forma como de monedas. Son monedas que quedan apiladas. El conjunto de ese tipo de tilacoides se llama grana y a su vez quedan apoyados o quedan intercalados entre 2 laminillas tilacoidales próximas. Esta estructura condiciona entonces que haya 3 compartimentos distintos en los cloroplastos. Por una parte, el espacio intermembranal, que se encuentra entre las 2 membranas de la envoltura. Por otra parte, el estroma, que se encuentra dentro de la envoltura. Y finalmente, el lumen de los tilacoides, que sería el espacio que queda dentro de los tilacoides, tanto de las lamelas como de los tilacoides del grana, y que van a tener un papel importantísimo. Os quería mostrar también algunas imágenes de microscopía electrónica para que veáis cómo son realmente, porque los dibujos están bien porque permiten representar todo, se simplifica la representación, pero quiero que tengáis una idea clara de cómo son realmente los cloroplastos. Las imágenes que vais a ver, esta que estáis viendo, es una imagen de microscopía electrónica. Fijaos, por ejemplo, cómo destaca los grupos del grana apilados que forman todas estas unidades más oscuras, entre los cuales aparecen otros sacos más largos y que, como no se apilan tanto, como son menos numerosos, pues aparecen más claros y que son las lamelas. El espacio que los rodea sería el estroma y la membrana que delimita la periferia del cloroplasto sería la envoltura. En esta otra imagen creo que también se reconocen bien todo el sistema de tilacoides, tanto del grana como las lamelas en el estroma, creo que también se ve bien la envoltura,
y supongo que os habrá llamado la atención la existencia de estas dos manchas grandes, más o menos ovoides, y que es lo que se llaman gránulos de pirenoide. Se les dio nombre porque fijaos que es que parecen una estructura especial, ¿no? Bueno, pues en realidad son simplemente acumulaciones de almidón. Acumulaciones de almidón en torno a una enzima de la que ya hablaremos. A continuación lo que vamos a hacer es estudiar con nada, un poquito más de detalle cómo son las diferentes membranas que aparecen en el cloroplasto y las características del estroma. La envoltura, como os he dicho antes, está formada por dos membranas lisas. Básicamente son iguales, pero sí que es cierto que la externa es bastante permeable a moléculas de pequeño tamaño, mientras que la membrana interna es bastante impermeable, es decir, es la que realmente selecciona bastante lo que entra y sale del cloroplasto. Entre ambas queda el espacio intermembranal, que no tiene ninguna particularidad. Desde luego, una cualidad común a las dos membranas es que son permeables al CO2 y al oxígeno, que tiene que entrar y salir fácilmente del cloroplasto. Pasando al interior, ya en el estroma, como os he dicho antes, destaca la presencia de ADN circular, bicatenario, ribosoma 70S y toda una mezcla de... es un coloide con un montón de proteínas, de enzimas, en particular las enzimas que participan en tres procesos importantes. Por una parte, el ciclo de Calvin, del que hablaremos en el tema 10. Es una de las partes de la fotosíntesis. También enzimas de la reducción y asimilación de nitratos y sulfatos. Y finalmente, claro, las enzimas de la síntesis de ADN, ARN y de proteínas, es decir, toda la maquinaria relacionada con las actividades del ADN. Y claro, en el interior del estroma es donde se va a fabricar la materia orgánica, se van a fabricar azúcares. Y esos azúcares se va a encargar de fabricarlos concretamente una enorme proteína que se llama ribulosa 1,5-difosfato carboxilasa oxidasa, que se suele abreviar como rubisco, en la que alrededor de los azúcares que va fabricando se van ensamblando en forma de polisacáridos y se va formando un gránulo de almidón. Esos gránulos de almidón que hemos visto antes en una imagen de microscopía electrónica reciben el nombre de pirenoides. Por último, tenemos las membranas tilacoidales, que forman dos tipos de tilacoides: los tilacoides del grana, los cortitos, y los tilacoides del estroma, los grandotes. En estos tilacoides es donde se encuentran los pigmentos fotosintéticos, que básicamente son clorofila A y B, que absorben en la parte del espectro visible correspondiente a los colores azul y rojo, y los carotenoides, que absorben en la parte correspondiente al azul. Además, dado que son membranas, hay proteínas de membrana, concretamente proteínas asociadas a pigmentos que forman los llamados fotosistemas 1 y 2, y la cadena transportadora de electrones, que es una parte crucial desde el punto de vista energético en la fotosíntesis, y el complejo ATP sintetasa, que es el que va a fabricar el ATP necesario para poder elaborar posteriormente los azúcares. Esta fórmula que veis aquí es la que corresponde a la clorofila, que tiene un anillo porfirínico, un anillo tetrapirrólico, de los que hemos hablado ya cuando estudiamos las proteínas, y luego una parte que es un derivado de terpenos, que es el fitol, un alcohol muy hidrofóbico que se integra en la membrana y que deja orientada el anillo porfirínico hacia afuera, que es el que va a captar los fotones. En cuanto a las funciones, pues ocurre algo parecido a lo que os he mostrado en el vídeo anterior con las mitocondrias. Básicamente hay dos. La síntesis de proteínas, digamos que es una
funciona así genérica, pero la propia de los cloroplastos es la fotosíntesis, que incluye o comprende dos etapas distintas o dos fases que se conocen como fase dependiente de la luz y fase independiente de la luz. En la primera se va a obtener energía y en la segunda, utilizando la energía procedente de la primera, se fabrican nuevos glúcidos. Vamos a verlo en el siguiente vídeo. Veamos más de cerca un cloroplasto, el organelo donde ocurre la fotosíntesis. La fotosíntesis consiste en dos conjuntos de reacciones químicas, las reacciones luminosas y el ciclo de Calvin. Estas reacciones ocurren en distintas regiones de los cloroplastos. Los cloroplastos contienen una serie de discos encapsulados por una membrana llamados tilacoides, que están rodeados por un fluido acuoso y transparente llamado estroma. Las reacciones luminosas se llevan a cabo en moléculas en las membranas de los tilacoides, mientras las reacciones del ciclo de Calvin se llevan a cabo por moléculas en el estroma. Vamos a explorar estas regiones y sus funciones con más detalles. En la membrana del tilacoide, las reacciones luminosas transforman la energía lumínica en energía química. La energía lumínica impulsa la formación de moléculas de ATP a partir de ADP y de moléculas de NADPH a partir de NADP+ y electrones. Durante este proceso, las moléculas de agua se dividen y se forma el oxígeno, que puede ser liberado a la atmósfera. En el estroma, las reacciones del ciclo de Calvin usan energía química de ATP y NADPH para combinar dióxido de carbono del aire con moléculas orgánicas para formar nuevas moléculas como el azúcar G3P. ADP y NADP+ se reciclan y se pueden usar de nuevo en las reacciones luminosas. Las plantas aumentan su biomasa a través de la formación de estas nuevas moléculas orgánicas. Una pregunta clásica es la comparación entre cloroplastos y mitocondrias. Aunque en muchos casos la primera vez que os la encontráis es en un examen, voy a ser bueno y os voy a regalar estas dos diapositivas. Una con las semejanzas y otra con las diferencias. Empecemos por las semejanzas. Bueno, ¿en qué se parecen cloroplastos y mitocondrias? Pues por una parte en que son orgánulos energéticos de las células eucariotas, en el sentido de que en ambos se produce la síntesis de ATP, aunque digamos que el fin de ese ATP sea diferente. Además, tienen membranas internas. Son los únicos orgánulos en cuyo interior hay nuevas membranas, cosa que no ocurre en ningún otro orgánulo. Además, ambos orgánulos tienen cadenas transportadoras de electrones, es decir, una serie de proteínas que forman parte de sus membranas internas y que transportan electrones de unas a otras. La cuarta semejanza en realidad es la primera también, porque producen ATP, es decir, energía. Eso lo podríamos haber incluido con la primera de las semejanzas. Otra semejanza entre ambos es que realizan la síntesis proteica, es decir, son orgánulos semiautónomos. Parte de sus propias proteínas las elaboran ellos mismos, gracias a que tienen sus propios ribosomas y su propio ADN, cosa que no ocurre en otros orgánulos. Además, se pueden reproducir a sí mismos por medio de la reproducción binaria, de la fisión binaria. Otros orgánulos no son capaces de hacerlo. Y por último, se interpreta, se piensa que son de origen procariótico, es decir, que ambos orgánulos se han producido por endosimbiosis. Por lo que a las diferencias se refiere, pues hay diferencias en cuanto al tamaño,
Las mitocondrias son más pequeñas que los cloroplastos, aproximadamente una décima parte del tamaño de los cloroplastos. Las mitocondrias tienen dos membranas, dos sistemas de membranas, mientras que los cloroplastos tienen tres. Y también esto provoca una tercera diferencia, y es que en las mitocondrias solo hay dos compartimentos, la matriz y el espacio intermembrana, mientras que en el cloroplasto hay tres: el espacio intermembrana, el estroma y además el lumen tilacoidal. La función, por supuesto, es otra diferencia. En la mitocondria lo podemos resumir diciendo que llevan a cabo el proceso de la respiración celular, que es por el que se produce la energía, mientras que el cloroplasto lo que hace es realizar la fotosíntesis. Otra cuestión es su distribución. Las mitocondrias están en todo tipo de células eucariotas, animales, vegetales y fúngicas, que no aparecen en esta tabla, mientras que los cloroplastos son exclusivamente vegetales. Cuidado con esto, porque algunos pensáis que los cloroplastos son vegetales, mientras que las mitocondrias son animales. No. Los cloroplastos sí son exclusivos de las células autótrofas, pero las mitocondrias están presentes indistintamente en las células autótrofas y en las heterótrofas. Y finalmente, su origen, que lo hemos visto como una semejanza, si afinamos más, es también una diferencia, porque efectivamente tienen en común que sean organismos endosimbióticos, pero el endosimbionte cambia. La mitocondria se piensa que procede de una célula procariota aeróbica heterótrofa, mientras que el cloroplasto procedería de una célula procariota autótrofa, es decir, una cianobacteria. Y ya que llegamos a este punto, vamos a terminar el vídeo viendo, igual que vimos en el caso de la mitocondria, cómo la teoría endosimbiótica explica la aparición de los cloroplastos en las células eucariotas. Según la teoría endosimbiótica, los cloroplastos se originaron debido a una fagocitosis por parte de una célula eucariota hacia una célula procariota y autótrofa. Esta sería una endosimbiosis primaria y la bacteria autótrofa sería una cianobacteria. Esta cianobacteria, como sabéis, tendría dos membranas, una interna y otra externa, y una cubierta de peptidoglicano que desaparecería. La membrana externa sería la procedente de la vesícula fagocítica que persistió. La pared de peptidoglicano persiste todavía en algunas algas. Bien, a partir de esta primera célula eucariota autótrofa, pues se produjo la evolución tanto de las algas verdes como de las rojas, y a partir de las algas verdes, la de las plantas terrestres. Sin embargo, otra de estas células sufrió una endosimbiosis secundaria y dio lugar a otros tipos de autótrofos que hoy conocemos, y en este caso la célula eucariota fagocitaría a otra célula eucariota autótrofa. De esta manera se formaría un cloroplasto, pero que tiene 4 membranas que en algunos grupos persisten. En otros, una de las membranas se ha perdido y quedan 3 membranas recubriendo los cloroplastos de estas algas, como ocurre en las euglenas.